Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Está con nosotros el escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid. Fabricio, bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias a ti, Carmen. Gracias por estar aquí y bueno, interesados en lo que has escrito, que es tu reciente libro, el más reciente libro sobre un personaje de la política mexicana, pues emblemático, digámoslo así, del viejo régimen, de lo que se conoce como el viejo régimen. Un hombre de confianza es el nombre que le das a este libro que está circulando de Grijalvo en estos días ya en México. Y bueno, los últimos días de Fernando Gutiérrez Barrios, hombre de los secretos de la política mexicana. Y en la contraportada, hablando de un hombre de confianza, pues recuerdas cómo fue secuestrado Gutiérrez Barrios, ¿quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? En aquel diciembre del 97, este hombre que fue jefe de la policía secreta, de la inteligencia política mexicana, el hombre de las catacumbas, digámoslo así, del régimen priista de muchos años. Y bueno, un personaje con muchos capítulos en su haber y que has decidido presentarlos en este libro. Bueno, pues cuéntanos de un hombre de confianza. Sí, pues bueno, este libro precisamente es exactamente para tratar de definir, digamos, qué era ese sistema priista del viejo régimen, como dices, que ya no sabemos si es viejo régimen. Que si se fue o que así. O es aquí neo-régimen ahora. o aquí sigue, o aquí entre sigue. Nosotros. Exacto, cuando despertamos eran otros, pero ahí seguían. Gutiérrez Barrios como el personaje que retrata un régimen. Un régimen, que es este régimen que dicen, no, de mano dura pero enguantada, ¿no? Es decir... Mano dura, corazón, guantes de seda. Guantes de seda, exacto, con esa sutileza, digamos, que tenía el régimen priista, que ahora ya no tiene, pero ya no cuidan las formas, ¿no? Y entonces, como en la forma muy cuidado, pero siempre en el fondo, la preocupación por la estabilidad política, por la paz social, como justificación para un régimen represivo, que Gutiérrez Barrios no inventa, digamos, pero sí es el artífice junto con Miguel Nazararo y otros personajes, Quirós Hermosillo, el general, de la represión a las guerrillas en los 70s, a los universitarios a finales de los 70s, principios de los 80s, y las desapariciones forzadas desde el hijo de doña Rosario Ibarra hasta los profesores, los maestros, los sindicalistas, los líderes de opinión, etcétera. Y entonces este es el retrato, digamos, de este régimen represivo y a la vez muy preocupado por las formas, por ser constitucional, ¿no? Pero al mismo tiempo, Carmen, también la otra parte, es decir, la parte de la autoridad queda clara, pero también la parte de la obediencia, ¿no? Sí, ¿por qué somos una sociedad que no reacciona como debería reaccionar cuando suceden desapariciones, represiones, matanzas, ¿no? Que la mitad de la gente dice, si la violencia no toca mi puerta, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces también es una reflexión un poco sobre la parte que nos toca, a ti y a mí no tanto, a la generación anterior, ¿no? Que son los que vivieron esa... Que ese es un tema, Fabricio, porque lo que comentábamos antes de empezar este programa, sobre los jóvenes que podrán decir, ¿y quién fue Gutiérrez Barrios? O sea, ¿a qué puertas estás tocando cuando escribes sobre un personaje ciertamente de la historia de México, pero para un público que es de la generación anterior o es un público de ahora? ¿Para quién escribes, Fabricio? Sí, yo creo que es también para poner, digamos, el énfasis en la memoria, ¿no? Que es algo que nos ha faltado en estas últimas décadas, ¿no? Es decir, la guerra sucia en México fue una guerra sucia encubierta por una idea de Gutiérrez Barrios y de Luis Echeverría, que era: nosotros recibimos al exilio de izquierda, de Argentina, de Chile, de Centroamérica, etcétera, pero aquí internamente reprimimos cualquier brote de oposición. Entonces, esa guerra sucia... Ese es un signo clásico del régimen político mexicano. Exacto, es una cosa que lo define, digamos. Y Gutiérrez Barrios es quien la encarna. Es quien la encarna, es un señor, por ejemplo, la metáfora es... siempre todo el mundo dice que olía a loción, a una loción aduraznada. Y era porque, bueno,
al mismo tiempo que él decía que el régimen constitucional era democrático en México y tal, a la prensa, pues también era el señor que bajaba a los sótanos a dirigir las torturas de Miguel Nazararo contra los opositores para sacar información, a veces nada más para verificar la información, y ordenaba las desapariciones. Pero entonces, tú sabes, los sótanos, cuando se abrieron, por ejemplo, los de Tlaxcuaque, que hubo ahí una visita de los periodistas y escritores, nos invitaron cuando se abrieron, cuando Carpizo era de la Comisión de Derechos Humanos, todavía olían adrenalina las paredes y algo parecido a cómo huele la sangre. Y entonces se le impregnaba al señor Gutiérrez Barrios, en ese entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, y entonces él usaba la loción, no porque fuera muy coqueto, que lo era, sino porque no quería que se trasminara, digamos, la otra parte de ese poder que estaba ejerciendo supuestamente con un guante de seda, ¿no? Entonces, esa parte de la Guerra Sucia, además del cierre, primero pepenaron, digamos, los archivos antes de abrirlos al público, entonces le quitaron muchas cosas. Ahora está tomado por el Ejército la Sala 2 del Archivo General de la Nación, que es la que contiene la Guerra Sucia. ¿Tomado por el Ejército? Está tomado por el Ejército. A ver, haz un paréntesis y cuéntanos de eso. Desde la entrada de Peña Nieto a la presidencia, se cerró la Sala 2 del Archivo General de la Nación, que es donde se podría todavía encontrar de lo que dejaron de la Guerra Sucia algún tipo de información. Y está tomado por el Ejército, hay un soldado en la puerta. Y tienes que tener un permiso especial de la defensa, y etcétera. Y entonces, pues eso es un retroceso muy importante en materia de transparencia cuando se ven abiertos los archivos. Se ven abiertos los archivos. Esa es la ganancia de la transición mexicana, se supone. El propio Gutiérrez Barrios, cuando era secretario de Gobernación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues es el encargado, digamos, de cernir, de hacer una criba de lo que podría ver la gente y lo que no podría ver la gente sobre la Guerra Sucia, y dejaron eso, pero ahora ni eso se puede ver. Afortunadamente Laura Castellanos entró antes y hizo México Armado, que es un gran libro de investigación sobre la Guerra Sucia y de consulta. Yo lo consulté miles de veces, hablé muchas veces con ella sobre el tema. Entonces, claro, tanto la generación que lo vivió como la generación que sigue y los jóvenes de ahora, pues no tenemos toda la información de lo que fue la Guerra Sucia. Una amiga me escribió hace poco, después de leer el libro, y me decía, entonces como en Argentina aquí también había vuelos de la muerte, es decir, ¿no? Los desaparecidos eran desaparecidos en el mar, ¿no? Y yo le decía, sí, ¿no lo sabías? Y me decía, no, yo pensé que solo era una cosa de los argentinos, ¿no? Entonces, claro, hay un desconocimiento acerca de esto. Después de la pausa, Fabricio Mejía, volvemos contigo en esta conversación sobre un hombre de confianza. Volvemos. Regresamos, Fabricio, en esta conversación, que es uno de los capítulos de la vida de Gutiérrez Barrios, sin duda, pues, más paradójicos, digámoslo así, por su perfil, por lo que ha representado su figura en la historia de México, el hecho de que lo secuestraron en aquel día de diciembre de 1997. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue posible que pasara una cosa así? Pues sí, fíjate que, bueno, es, como dices, paradójico y también sintomático, digamos, del régimen priista o del régimen político mexicano, que aparentemente tiene personajes intocables, pero que pueden ser tocados en algún momento si así le conviene a todo el sistema, digamos. Yo digo que el sistema político mexicano funciona como una jauría, ¿no? Y ¿Una jauría? Es una jauría. A ver, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, por ejemplo, ahí lo relato en la novela, cuando muere asesinado Luis Donaldo Colosio, en realidad puede ser producto, digamos, del pleito que había entre varios grupos al interior del PRI, del Partido Único, que terminan en la posibilidad de que a un candidato se le asesine de esa manera, con una cámara propiedad de la Secretaría de Gobernación, de CEPROPI, en un acto público en la frontera con Estados Unidos. Es decir, lo que permitió eso era un verdadero
desarreglo entre las fuerzas internas del PRI y funcionan como jaurías. ¿Tú te acuerdas? Gutiérrez Barrios, digamos, el invulnerable, había sido, como decíamos, en los 70s, el artífice de las desapariciones y la lucha contra la guerrilla, y después se volvió un político, ¿no? Con presencia pública. En Veracruz, que era su estado natal. Gobernador de Veracruz. Gobernador. 2 años, lo manda a llamar Carlos Salinas de Gortari. ¿Para qué lo manda a llamar Carlos Salinas de Gortari como secretario de Gobernación? Para exterminar a quienes no habían cumplido con los votos y habían provocado el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, que no se reconoció y que se tuvo que hacer el fraude. Entonces, sus primeras acciones de Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación es pegarle al sindicato petrolero, a la Quina, que había tenido una actitud muy ambigua a la hora de llamar a votar por Salinas, a Xicoténcatl Leiva en Baja California, y el arreglo, digamos, en Guanajuato. Entonces, fíjate, como tenían este fantasma de que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la elección, Salinas hace que Gutiérrez Barrios le empiece a abrir la puerta al PAN, a Acción Nacional. Se lo abre en Baja California y después lo hará en Guanajuato con Vicente Fox, que resultará el beneficiario de la famosa transición mexicana. Y entonces, claro, porque empieza a haber dentro del partido un grupo de oposición fuerte al, ya sabes, la llamada lucha entre los tecnócratas y los dinosaurios, y Gutiérrez Barrios es el, digamos, el representante de los dinosaurios. Bueno, este conflicto llega hasta 1993, cuando Salinas manda a José Córdoba Montoya a que le hable por teléfono a Gutiérrez Barrios y lo despida de la Secretaría de Gobernación en un acto de humillación para un personaje de ese calibre. Y entonces él se regresa a Veracruz, a su casa de Boca del Río, y se guarda, digamos, hasta el 94, cuando asesinan a Colosio. Y el asesinato de Colosio es curioso en términos de la relación que tiene con Gutiérrez Barrios. Hay 2 datos que yo doy aquí en la novela. Uno, el famoso dato de Manlio Fabio Beltrones, es el único exgobernador que asiste a una plática secreta o privada con el virtual asesino o el asesino material de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, en playas de Tijuana, en un departamento. Nunca se sabe, él no ha aceptado que lo hizo, se sabe que lo hizo, y nunca ha dicho qué le dijo Mario Aburto. Y después vino toda la especulación de la opinión pública en México de si el aborto que presentaron era o no era, etc. Y el otro dato es que cuando el PRI se encuentra en una crisis por no tener candidato, y hay distintas propuestas, Emilio Gamboa propone a Gutiérrez Barrios. Lo hacen por medio de un desplegado en los periódicos que no tiene firma y no tiene logotipo. Y entonces dice, se llama Frente a la crisis legal del partido, la solución es Fernando Gutiérrez Barrios. Y entonces, digamos, son fuerzas que se mueven en medio del caos, digamos, que hubo esos días, que gente como Jorge G. Castañeda ha relatado que el presidente a veces lo encontraban después del asesinato de Colosio acostado en la alfombra de su oficina en Los Pinos, ¿no? Es decir, hubo un momento de caos y ahí aprovecha Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, le cobra, digamos, a Salinas haberlo despedido de esa manera. Pero después, en el 97, que tiene una presencia, digamos, dentro del partido, pues es secuestrado, ¿no?, por un comando que utiliza una camioneta de Teléfonos de México y se lo llevan aparentemente a Cuernavaca. Aparentemente digo porque nunca el caso es ventilado en los medios, los reporteros, algunos llegan a algunas conclusiones, conjeturas, etcétera, por un coche que es encontrado delante de la casa de Gutiérrez Barrios en Cuernavaca, que estaba a escaso medio kilómetro de la base del ejército en Cuernavaca, y el coche pertenece a Jesús Millasagua, que había sido colaborador de Gutiérrez Barrios en la Dirección Federal de Seguridad, un torturador también, pero que en ese entonces era jefe de la policía del gobierno de Morelos. Y entonces, bueno, pues yo especulo, digamos, conjeturo algo sobre eso, no lo aseguro, pero supongo
y digamos, narrativamente se me hacía como muy interesante que se le volteara, digamos, lo que él mismo había creado. Bueno, tienes esa licencia, dado que estamos hablando de una novela. Así es. Como suele pasar con estas cosas, una novela que se puede dar esa licencia que construida con datos duros, con revisión histórica, bueno, puede también conjeturar estas posturas hipotéticas, donde también es importante detenerse, regresándonos a la historia de Gutiérrez Barrios y de México. El tema de Fidel Castro es un tema muy importante cuando se habla de Gutiérrez Barrios. ¿Qué tipo de relación sostuvo el líder de la Revolución Cubana en México con Gutiérrez Barrios? Sí, es casi de película, porque además sale de una película. Es decir, hay un personaje que es un militar que se llama Lorenzo Cárdenas Barajas, que es el que entrena a Pedro Infante y a Luis Aguilar en A Toda Máquina, que es esta película de las motociclistas que son policías. Sí, los entrena para las motos. Exacto, los entrena para hacer porque Ismael Rodríguez, el director, no quería que fueran stunts, ¿no? O sea, que fueran extra, dobles, sino que lo hicieran los propios actores, ¿no? Y entonces este militar, Lorenzo Cárdenas, que es capitán, Lorenzo Cárdenas Barajas, entra a los estudios Churubusco para enseñarles a los actores cómo hacer las maniobras. Y ahí conoce a un cubano que mueve cables y está de paso en México y que le dice, ¿tú qué haces aquí? Le dice, yo voy a hacer la revolución en Cuba. Y entonces, ¿de veras? Él, pues como es militar, conoce a Gutiérrez Barrios, le comenta el asunto y Gutiérrez Barrios, que tenía muy buen olfato, le dice, a ver, dime más datos para saber dónde está, qué están haciendo, etcétera. Finalmente, esto es en 55. No le pareció que fuera una broma de nadie. No le pareció una broma. Lo tomó en serio eso de voy a hacer la revolución en Cuba. Exacto, imagínate. Y entonces, eso es 1955. Y ya para el 57, Fidel Castro es vigilado en las dos casas que utiliza, que son casas de cubanos y de unos puertorriqueños. Fidel Castro tiene relación con la clase política mexicana, conoce a Jan González, el profesor, cuando es alcalde de Toluca. Vi a unos amigos puertorriqueños que están luchando por la independencia de Puerto Rico, y esta cosa mexicana, de la política mexicana priista, ¿no? De tener este doble discurso de sí apoyamos a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Y siempre tienen el asilo político. Tienen siempre... No, tenemos grandes historias en México, fantásticas, Gilberto Bosques, en fin, ¿no? Y entonces, bueno... Pero tú dices, aquí está el alto contraste. El alto contraste en un mismo personaje, como Jan González o como Fernando Gutiérrez Barrios. Empiezan a seguirlos y de hecho les una maniobra muy sutil, digamos, darles dónde entrenar tiro para hacer la revolución en Cuba, para tenerlos vigilados, ¿no? Total que al final, en el 58, mandan detener a Fidel Castro y al Che Guevara, y los mandan a la estación que estaba en la calle de Miguel Schultz, que era la estación migratoria, acusados de estar ilegalmente en el país y de contrabandistas, ¿no? Que estaban haciendo contrabando. Evidentemente estaban haciendo contrabando de armas, porque había ido Fidel Castro a Texas para hacer la revolución. Había conseguido armas del gobierno que había derrocado el dictador Fulgencio Batista. El otro, por venganza, digamos, le da las armas a Fidel, él pasa. Todo esto lo sabía Gutiérrez Barrios, sabía los movimientos de Fidel y lo detiene. Y entonces, cuando lo detiene, hay los dos personajes. Fidel Castro negociando para poder salir y hacer la revolución, y el Che Guevara armando un verdadero desastre dentro de la estación migratoria, diciendo que él es marxista y que él no va a decir que están ilegalmente, que la ley es imperialista, que la ley es una cosa que no debe existir, que las fronteras no deben existir, etc. Entonces Fidel Castro relata, digamos, en un texto, decía, y el Che estuvo a punto de hacernos fracasar porque ya se estaban enojando Gutiérrez Barrios y Lázaro Cárdenas. El asunto es que Lázaro Cárdenas es el que interviene para la liberación, pero con toda habilidad Fernando Gutiérrez Barrios se queda con el crédito. Fabricio Mejía, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de un hombre de confianza, sobre Gutiérrez Barrios. Volvemos. Bueno,
entramos en la parte final, regresamos hablando con Fabricio Mejía en un momento más. Bueno, se nos acabó el tiempo para seguir conversando con Fabricio Mejía sobre este personaje, sin duda, que retrata de tantas maneras al régimen político mexicano. Bueno, ya no vamos a hablar del 68 con mucho detalle, que también es una parte muy importante de la biografía de Gutiérrez Barrios, de su papel en los procesos incluso transicionales, sí, en la selección del candidato del PRI a la presidencia cuando la Bastida resultó candidato. Pero déjame, bueno, como no nos va a dar tiempo de eso, dejamos el libro para que esté interesado. Exacto. Lo pueda revisar. Déjame cerrar esta conversación hablando de los alumnos de Gutiérrez Barrios. Uno en particular, un hombre muy cercano en su momento, cuando más joven era, Manlio Fabio Beltrones, hoy presidente nacional del PRI. Así es. La biografía política de Manlio Fabio Beltrones está asociada directamente a la biografía y a la historia de Gutiérrez Barrios. Así es. El hombre que has investigado. ¿Qué decir de eso? En el 2015, México 2015. 2015, sí, bueno, el presidente actual del PRI fue secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios en el gobierno de Veracruz y fue encargado de derechos humanos, válgame Dios, cuando Gutiérrez Barrios era de la Secretaría de Gobernación. Y entonces, incluso, digamos, tiene relaciones incluso familiares, digamos, con Gutiérrez Barrios, ¿no? Finalmente, Manlio Fabio Beltrones es una especie de Gutiérrez Barrios de nuevo cuño, digamos. También es un tipo que para quien el poder no significa ni reconocimientos, ni premios, ni cargos, sino esta idea muy priista también de quien tiene el poder es quien no lo exhibe. Groseramente, digamos, ¿no? Y entonces es un tipo mesurado. Los que no se notan, ¿no? Los que no se notan. Pero ejercen, sí. De aquella frase de Fidel Velázquez, nuestro Fidel, que decía: el que se mueve no sale en la foto, que es una enseñanza, digamos, de todo un régimen, ¿no? Es decir, aquí Gutiérrez Barrios cita una frase de él que le dice Echeverría, porque las casas de Luis Echeverría y de Gutiérrez Barrios se comunicaban ahí en San Jerónimo. Ah, ¿qué tal? En Santiago Apóstol se comunicaban vía los sótanos y platicaban. Y entonces hay una parte donde Gutiérrez Barrios le dice es que desear la presidencia demasiado es no conseguirla, ¿no? Es decir, la inmovilidad es lo que te puede dar poder, lo que te da autoridad, ¿no? Quedarte callado, ¿no? Que se note que quieres ser presidente, lo puede frustrar. Lo puede frustrar, entonces no hay que quererlo tanto, ¿no? Y entonces creo que Manlio Fabio Beltrones tiene un poco ese estilo, pero también el estilo, digamos, de los sótanos también, ¿no? De la política de meter el pie, de exterminar al opositor, como se está viendo ahora con el caso Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues ahí está todo un panorama, Fabricio Mejía Madrid, este libro que presentas en estos días y que habla de este hombre, el hombre de los secretos de la política y que se habrá muerto con muchos secretos a la tumba, como alguien dijo también dentro de tu investigación. Así es Emilio Gamboa el que lo dice. Dice que se llevó secretos. Se llevó secretos que no hay que escarbar. Que no hay que escarbar. Que no hay que escarbar. Vaya asunto. Entonces, bueno, pues efectivamente ese es el México que nos heredaron. Algo que ellos preferirían que no tuviéramos memoria, ¿no? Y que no se escarbara en ese México. Que nunca se escarbara. Pues ahí está Fabricio Mejía, esta investigación, esta novela que se cruza tu literatura, tu pluma literaria con la investigación periodística e histórica en este libro, Un hombre de confianza. Gracias por contarnos. Gracias a ti, Carmen. Gracias por estar aquí con este libro y a usted gracias que nos permitió acompañarle para platicar de ello. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.